Paz de Cristo, queridos hermanos, bienvenidos a esta clase de doctrina. Hoy estaremos hablando del tema el ayuno. Vamos a comenzar con el texto bíblico de Mateo 6:16 que dice: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El ayuno es una de las disciplinas espirituales más importantes o muy importantes que tiene en la vida cristiana. Nosotros como hijos de Dios debemos de practicar el ayuno como parte de nuestra vida cotidiana en el cristianismo. El ayuno es algo muy, pero muy especial, muy importante para someter a nuestra carne. En este capítulo o en esta clase estaremos aprendiendo sobre lo que significa ayunar, sobre cuál es el propósito del por qué ayunar, y también vamos a estar hablando de algunos consejos prácticos para poder desarrollar o llevar a cabo el ayuno. Así es que esta clase creo que va a ser una clase muy especial que les va a gustar mucho y que los va a cambiar también. Y vamos a comenzar definiendo lo que es el ayuno. El ayuno espiritual consiste en la abstinencia de alimentos con el fin de buscar a Dios. Es importante que dejemos sentado desde el principio que el ayuno no es una huelga de hambre. No, debemos de notar que hay una gran diferencia entre lo que es una huelga de hambre con asuntos políticos o asuntos sociales o alguna otra cosa, necesidad, y lo que es un ayuno. Hemos visto muchas veces que las personas malinterpretan esto o lo malinforman al decir que están ayunando y en realidad están en una huelga de hambre por algún asunto social. Nosotros tenemos que entender que el ayuno es abstinencia de alimentos, pero para un acercamiento a Dios. Esa es la gran diferencia que hay. Entonces, el diccionario bíblico sencillamente lo define como abstinencia de comer con el fin de conocer la mente de Dios o conocer a Dios. Richard Foster, uno de los escritores que me gusta mucho porque él habla de las disciplinas espirituales, él dice: en toda la Biblia siempre el ayuno se refiere a la abstención de alimento con propósitos espirituales. Y aquí es donde estoy enfatizando de que el ayuno siempre va a tener una carga espiritual. Así es que tenemos que considerar de que el ayuno se distingue de una huelga de hambre precisamente porque el ayuno es para buscar a Dios. Algunas personas pueden conceptuar el ayuno o entender el ayuno como si el ayuno fuera una varita mágica. Es decir, desean algo y le hacen así al ayuno y ya aparece. Y ese es un grave error. Nosotros tenemos que entender que no podemos hacer nada como seres humanos que pueda obligar a Dios a que nos dé algo. Recuerde, Dios nos puede dar muchas cosas, pero el ayuno nunca debe de usarse como una coerción para poder pedirle a Dios algo. Tenemos que entender que nada de lo que hagamos va a hacer que Dios nos dé algo que nosotros queremos, aunque Él nos lo puede dar, pero nunca utilizando un medio como el ayuno para conseguirlo. Tampoco lo moveremos al Señor haciendo o mostrando una cara de lástima para provocar en Dios misericordia y así nos dé lo que le estamos pidiendo al Señor.
Entonces, estas cosas son muy importantes que las dejemos en claro. El ayuno nos ayuda a ser disciplinados en lo espiritual y a tener control de nuestro hombre interior. El ayuno nos ayuda a acercarnos a Dios y por lo tanto debe estar centrado totalmente en Dios. El ayuno debe estar centrado totalmente en Dios y no en nosotros. Cuando hablamos del ayuno también tenemos que ver que hay algunos tipos de ayuno. Principalmente se conocen 3 tipos de ayuno y esos son los que vamos a tratar de definir en esta ocasión. El primero es el ayuno normal o natural. Este significa el abstenerse de toda forma de comida, pero no de agua. Es decir, una persona que hace un ayuno normal no come nada, pero sí puede beber líquido. Este líquido es agua, obviamente. Entonces, esta primera mención de ayuno lo tenemos en Lucas 4:2 con Jesús. Ahí dice el texto, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús ayunó 40 días y 40 noches y se cree, algunos discrepan de esto, pero se cree que él solamente bebió líquido. De cualquier manera hablaremos un poco más adelante de esto. Después está el ayuno total. El ayuno total consiste en abstenerse tanto de comida como de bebida. ¿Okay? Este ayuno es muy común en la escritura y por lo general este ayuno se realizaba por 3 días solamente. Y hay varias escenas bíblicas en las cuales se registran ayunos de 3 días en los cuales la gente se abstenía totalmente de líquido y de comida. En Éxodo encontramos cuando Dios les va a dar las tablas de la ley, Dios los manda a que se consagren por 3 días. Cuando van a cruzar el río, el Mar Rojo, el río Jordán, en fin, en varias ocasiones Dios los manda a santificarse o a consagrarse y les manda ayuno de 3 días, entre otras ocasiones. Entonces, el ayuno total generalmente se hacía de 3 días y era total, comida y bebida. La gente no comía durante esos 3 días ni bebía agua. Finalmente está el ayuno parcial. El ayuno parcial también es un ayuno muy utilizado y el ayuno parcial es que consiste en que, por eso su nombre lo dice, parcial. Este tipo de ayuno se hace eliminando cierto tipo de comidas o de alimentos y bebida de la dieta que usualmente ingerimos, y se le conoce mucho a este ayuno como el ayuno de Daniel. Es decir, donde la persona no come carne, no come comida sólida, no come, sino que comen una ensaladita con agua, ¿verdad? Eso es lo que se come durante el día. Usualmente esta clase de ayuno se hace por 21 días y solamente durante los 21 días se come un poquito de ensalada, obviamente sin aderezo, con aceite y vinagre tal vez, y agua, líquido. Entonces, usualmente son 21 días que se hacen estos ayunos, se conoce como el ayuno parcial. Obviamente, cada quien hace este ayuno como bien le parece, algunos solamente lo hacen comiendo un poquito de ensalada a la tarde y durante el día tomando agua, líquido, y así se mantienen por los 21 días. Cuando uno ayuna, también tenemos que pensar en el por qué. ¿Por qué ayunamos? ¿Cuál es el motivo? Y aquí vienen lo que son los propósitos de ayunar. El primer propósito del ayuno debe ser centrarse en Dios. Okay. Foster dice que tiene que centrarse perdurablemente en Dios. Tiene que ser iniciado por Dios y ordenado por Él. Es decir, el ayuno es algo para acercarnos a Dios, para centrar nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón en Dios. Foster también agrega una referencia a Zacarías cuando Dios pregunta a su pueblo si ha ayunado para Él. El ayuno es para Él,
no es para nosotros, el ayuno es para Dios. Entonces es muy importante que entendamos que no hacerlo para Dios, el ayuno entonces pierde su objetivo. También el ayuno sirve para afligir el alma, nuestra alma, y para humillarnos delante de Dios. En realidad, la aflicción y la humillación del alma delante de Dios son la clave para tener un ayuno genuino. El verdadero ayuno también no se limita a una práctica exterior solamente, sino también al abandono de los males y de los placeres prohibidos, del pecado, en otras palabras. Esto lo encontramos en Isaías 58, donde él habla del ayuno verdadero. Y aquí vemos cómo Dios le recrimina a su pueblo y le dice: ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en casa, que cuando veáis al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Aquí el Señor está haciendo una recriminación a su pueblo, que su pueblo está acostumbrado a doblar su cabeza como el junco, a doblar su cabeza, a vestirse de cilicio, de negro, de luto, y a presentar sus ayunos delante de Dios, cuando por un lado están haciendo eso y por otro lado están pecando, están olvidando la justicia, están olvidando la misericordia, están olvidando lo que Dios quiere que se haga. Entonces Dios dice: si vas a ayunar, si vas a ayunar, asegúrate que hagas también lo bueno y no hagas lo malo. Y no se puede entender a una persona que trata de buscar a Dios por medio del ayuno, pero por un lado ayuna y por otro lado comete pecados o infringe, ¿verdad?, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Entonces el ayuno es no solamente abstención de alimentos, pero es también abstención de pecado, abstención de hacer lo malo. Y eso es algo muy importante. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de ayunos. En la Biblia hay algunos ejemplos de personas que hicieron ayunos y más o menos el por qué. Por ejemplo, el siervo de Abraham ayunó mientras buscaba la novia correcta para Isaac. Génesis capítulo 24 nos habla. Usted sabe, Abraham envió a su siervo a buscarle la esposa a Isaac. Y este hombre, pues imagínese, quería traerle una buena muchacha a su amo. Así es que se puso en ayuno. ¿Para qué? Para que Dios le revelara y le dejara saber cuál era la correcta mujer que debería buscar para su amo. Y este es un claro ejemplo de que nosotros tenemos que entender que el ayuno debe de ser para buscar la revelación de Dios y su voluntad, y nunca para poder satisfacer nuestras propias necesidades. Luego, Moisés ayunó durante 40 días y 40 noches mientras recibía las revelaciones de la ley de Dios. Ana ayunó por un niño. Nehemías ayunó por la restauración de Jerusalén. Los judíos ayunaron por la liberación después del decreto de muerte de Amán, allá en el libro de Esther. La ciudad entera de Nínive ayunó en contestación al mensaje de Jonás, que decía: en 40 días Nínive será destruida. David también ayunó poco antes de asumir su destino dado por Dios como rey de Israel. Daniel ayunó durante 21 días y en respuesta recibió el mensaje de Dios que lanzó el punto decisivo de la cautividad de los hebreos. Jesús ayunó antes de entrar en su ministerio, 40 días y 40 noches. Y finalmente fue durante el tiempo de ayuno que Pedro recibió su comisión para compartir el evangelio con los gentiles.
Y con Cornelio, miren bien, si ustedes se fijan en todos estos ejemplos mencionados de ayunos, por lo general todos los que ayunaron para tener un acercamiento con Dios, para tener una comunión con Dios, es decir, para buscar a Dios y no favores a sí mismo, para buscar revelación de Dios, para buscar claridad, para buscar algo que beneficiara el reino de los cielos y no personalmente. Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que entender que el ayuno nunca debe de ser para buscar un beneficio personal. Aunque bien puede utilizarse, no debe de ser el objetivo del ayuno. El objetivo del ayuno debe de ser buscar estrictamente el rostro del Señor. Muy bien, beneficios del ayuno. Es importante entender también que cuando uno ayuna, va a haber beneficios. Estos beneficios por lo general son espirituales. El ayuno hace que nuestra espiritualidad crezca, porque cuando no comemos sujetamos mejor nuestra carne y la carne queda sometida al espíritu. El ayuno debe ser una práctica cristiana normal, lo que quiere decir que cada cristiano debería ayunar cuando menos una vez a la semana. Así tendrá siempre su carne en sujeción. Eso es algo muy importante. Y aquí menciono algunos beneficios espirituales del ayuno, como por ejemplo, número 1, el ayuno nos mantiene en la presencia de Dios. Cuando una persona está en ayuno y está haciendo el ayuno correcto, es decir, como dijo Isaías, absteniéndose de comer, pero también absteniéndose de pecar, ¿verdad? Nos mantiene en la presencia de Dios. Número 2, humilla nuestra alma ante el Señor. Número 3, pone en orden nuestras prioridades. Al ayunar le estamos diciendo a Dios que Él es lo más importante para nosotros. Ok, número 4, nos enseña a depender totalmente de Dios. 5, demostramos a Dios sinceridad. 6, nos ayuda a controlar y disciplinar nuestra vida. Y finalmente, nos da poder espiritual. Una persona que ayuna es una persona que va a tener poder espiritual también. Entonces todos estos son beneficios espirituales del ayuno. Hay otros beneficios que no están escritos acá. Y esos beneficios son, por ejemplo, beneficios físicos. Los mismos médicos recomiendan que nosotros ayunemos periódicamente para poder mantener en balance nuestro cuerpo, para que el cuerpo se regenere y deseche toxinas, ¿verdad? Que están en nuestro cuerpo cuando uno no come, ¿verdad? Nuestro cuerpo comienza a alimentarse de cosas que están en nuestro organismo y así mismo los desecha. Entonces, son beneficios físicos que no cubre esta enseñanza, pero usted puede indagar aparte sobre este asunto. Muy bien, algunos consejos prácticos para el ayuno. Primero, si usted va a ayunar, debe de comenzar, y es primera vez que lo va a hacer, usted no lo ha hecho antes, entonces le recomiendo que comience suave. Se recomienda con ayunos parciales de 24 horas o de 12 horas si usted se le hace mucho. Usted puede comenzar un ayuno brevemente, es decir, puede levantarse temprano a las 6 de la mañana y entregar el ayuno a las 6 de la tarde, un ayuno de 12 horas. Después que ya practica un poco más este ayuno, usted puede comenzar a hacerlo de 24 horas y así sucesivamente lo puede ir llevando de 24 horas, 36 horas y hasta 3 días. Entonces es importante aquí, lo voy a recapitular, que usted puede comenzar con no comer, es decir, un ayuno donde usted se abstiene de ciertas comidas, ¿ok? Y usted en ese tiempo, ¿verdad? Pues obviamente lo dedica para comer. Para orar. Y segundo, usted puede hacer un ayuno normal. Después de practicar un ayuno parcial, usted puede ayunar un ayuno normal. Estará listo usted para un ayuno normal de 24 horas donde solo va a beber agua, ¿ok? En buenas cantidades de agua,
pero no va a poder comer nada de alimentos, y esto va a ser por 24 horas. El primero puede ser por 12 horas o 24 horas y parcial, es decir, usted solamente va a dejar de comer las comidas fuertes y va a beber líquidos y algunas cosas breves, como ensaladas, como decíamos nosotros, y agua. El segundo es el ayuno normal, donde usted va a practicar solamente líquido, 24 horas de solamente líquido. Y finalmente usted podrá, cuando ya haya logrado varios ayunos con éxito de esta manera, usted va a poder ir incrementando, como dije anteriormente, de 24 horas a 36 horas, a 48 horas y hasta 3 días. Ya cuando llegue a los 3 días usted, y que ya tenga más o menos práctica de esto, usted puede ir incrementando también la clase de ayuno que va a ir haciendo. Un consejo es levantarse temprano. Los ayunos por lo general se comienzan temprano. Comience con una oración para presentar el ayuno y de igual manera cierre el ayuno con una oración. Esto le da la sensación de que usted está ofreciendo el sacrificio y después, cuando termina, lo está entregando, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. ¿Cuándo ayunar? Bueno, tenemos que ayunar, como dije anteriormente, cuando menos una vez por semana, pero también cuando tenemos situaciones que se nos presentan. Por ejemplo, en contestación a un mensaje de Dios, durante tiempos de prueba, durante la amenaza de una calamidad nacional o que haya guerra, como por ejemplo ahora el coronavirus. Es muy común que las iglesias están ayunando, los hermanos están ayunando para que esto pueda pasar. Cuando se necesite de la revelación de Dios, es decir, uno necesita que Dios le revele algo. Por ejemplo, usted quiere saber alguna situación, usted quiere que Dios le revele, entonces puede ayunar. Al tomar decisiones, hay personas que se mueven de un lugar a otro sin haber orado ni ayunado, entonces eso les va mal. Usted va a tomar una decisión de cualquier índole, usted tiene que ayunar. Okay, usted quiere casarse, por ejemplo, es un muchacho o una muchacha soltera y quiere casarse, entonces tiene que ayunar para que Dios le revele si esa persona es o no es. Al hacer peticiones especiales ante autoridades, como hizo Esther, para la lucha contra el enemigo, para humillarse a sí mismo, para arrepentirse del pecado y para alimentar a los pobres físicamente y espiritualmente. O sea que esas son las ocasiones bíblicas donde uno presenta o puede presentar un ayuno delante del Señor. Muy bien, estimados hermanos, entonces creo que esto es algo muy, muy, muy beneficioso para nuestra vida cristiana. Entonces, el ayuno es algo muy, pero muy importante en la vida cristiana y nosotros tenemos que practicarlo en nuestra vida cotidiana como algo normal. Ayunar también es una disciplina personal entre nosotros y Dios, y debe de ser privado y no debe de hacerse alarde. Es decir, cuando uno se pone de ayuno es uno y Dios. No debe estar publicándolo en Facebook, aquí estoy ayunando y ayuden, oren por mí para que Dios... No, eso no es. O darse el alarde de que es una persona tremenda para ayunar, y si tantos días de ayuno, y si tanto ayuno. Cuando uno ayuna debe ser para Dios. Realmente esa fue la crítica más fuerte que Jesús les hizo a los religiosos de su época, porque ellos demudan su rostro al ayunar para decir que están ayunando. Entonces Jesús les atacó fuertemente, porque cuando uno ayuna, uno debe de hacerlo para Dios y en su secreto, y no hacer alarde, es decir, vanagloriarse del ayuno, y eso no es así. Los líderes pueden también llamar a un ayuno público y pedirle a toda la iglesia entera que ayunen. Eso es algo que se puede hacer. Y termino con el texto bíblico que hablábamos al principio, del consejo de Jesús o de la exhortación de Jesús a los religiosos de su época. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Fíjense lo que está diciendo Jesús aquí. Cuando tú ayunes, no seas austero. Austero es una persona que está por allá en la pobreza, en el desierto, por allá mostrando lástima. La vida de austeridad es una vida separado de todo, ¿ok? Para agradar a Dios. Jesús lo que está diciendo, ustedes cuando ayunen no hagan ese tipo de mímica, como que están muriéndose, creando lástima. No, cuando tú ayunes, no seas como ellos que demudan su rostro, andan todo su rostro decaído para mostrar que están ayunando. No, Jesús dice, ellos ya tienen su recompensa y la recompensa que ellos tienen es que diga a la gente, wow, qué tremendo es para ayunar esa persona, wow, está en ayuno, qué gloria a Dios. Esa es la gloria que reciben los que hacen para ser vistos. No, Jesús dice, no, cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Yo me recuerdo que cuando yo comencé me decían, ni te laves la cara cuando estás en ayuno. No, Jesús está diciendo todo lo contrario. Lava tu rostro para que se te vea vivo y para que no muestres tú que estás todo decaído porque estás en ayuno. Dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, el ayuno, estimados hermanos, es algo para buscar a Dios y solamente para acercarse a Dios. Y hay ocasiones donde hay que ayunar por ciertas necesidades y ciertas cosas que tenemos, pero el objetivo principal es buscar a Dios. No se les olvide. Y si usted no ha ayunado, le exhorto a que ayune, que comience poco a poco, como dije anteriormente, con los consejitos, 12 horas, puede hacerlo parcial, es decir, solamente dejando los alimentos y comiendo líquido o una ensaladita sin nada, nada más para que vaya comenzando. Después va eliminando los alimentos y va comiendo solamente líquido. Después, cuando ya está más fuerte, usted elimina líquido y alimentos y puede hacer un ayuno de 3 días sin nada completamente o un ayuno de 21 días con solamente agua y ensaladita y usted lo puede hacer. En fin, usted mirará la mejor forma de cómo lo puede hacer, pero recuerde, de la manera que usted lo haga debe hacerlo para Dios. Ese es el ayuno que agrada a Dios. Bueno, hermanos, Dios los bendiga y hasta la próxima.